Ya adelantamos que íbamos a trabajar desandando el proceso de diseño, o sea, a partir del objeto que nosotros reconocemos, ver qué condiciones operaron y coincidieron para que se pueda generar. Pero eso nos va a llevar a ver las condiciones de elaboración, ver qué materiales y tecnologías han actuado para producir ese objeto, y lo que más nos interesa, y es muy importante destacar, es comprender sus significados, o sea, qué valor simbólico tenía ese objeto para la sociedad que lo generó. Nos vamos a servir para indagar en las distintas culturas de las huellas que deja. Toda cultura siempre va a dejar huellas. ¿En dónde va a dejar esas huellas? Bueno, en el territorio. Caminos, transformaciones de la naturaleza, formas de apropiarse, cambios en los ríos, etcétera. Pero también vamos a indagar en las construcciones, en los objetos que dejó esa cultura, en las prácticas sociales que se van a manifestar a través de las pinturas, de las narraciones y también a partir de sus símbolos. Vamos a servirnos entonces para indagar en las distintas culturas, tal como lo adelantamos en la clase 0, de la cultura material, que son todos los objetos que esa cultura produce, y también de la cultura inmaterial, que se va a manifestar de diferentes formas. Todos esos elementos que forman parte de la cultura material y de la cultura inmaterial nos va a permitir reconocer las características de la cultura y ver las condiciones de generación de los distintos objetos. Tenemos aquí un mapa del Imperio Romano, que vemos su extensión alrededor del mar Mediterráneo. Era tan así que los romanos llamaban al mar Mediterráneo el Mare Nostrum, o sea, el mar nuestro, el mar de ellos, porque se había extendido todo alrededor de ese mar. Ven que tiene dos colores, está dividido en dos sectores, el Imperio Romano de Occidente hacia la izquierda y el Imperio Romano de Oriente hacia la derecha. Nosotros nos vamos a centrar a partir de ahora en lo que ocurre a la izquierda, en las áreas a la izquierda del mapa, lo que fue el antiguo Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué arrancamos en el Imperio Romano? Porque nuestra historia, la historia de la Edad Media, surge a partir de del desmembramiento, o sea, cuando se desarma toda la unidad que tenía este Imperio Romano. Y se empieza a separar en partes y se divide en distintos territorios que van ganando autonomía. El Imperio Romano era un imperio absolutamente urbano, mayoritariamente urbano, y esas ciudades, las ciudades estaban unidas por importantes caminos. Esto colapsa con la caída del Imperio Romano de Occidente y esas ciudades se despueblan, son abandonadas, porque al colapsar el sistema, el sustento económico de esas ciudades desaparece. Las producciones de granos que eran en el norte de África fundamentalmente dejan de llegar a las ciudades romanas de Europa, por lo tanto los habitantes empiezan a irse hacia el campo. La élite, los miembros de la élite gobernante también se trasladan al campo, son terratenientes, tienen grandes extensiones de tierra, distribuyen la tierra entre las personas que abandonan las ciudades y necesitan trabajar, y empieza a estructurarse la nueva organización, que es la que va a imperar durante casi 1000 años, que es el periodo de la Edad Media. En esta otra imagen vemos qué ocurrió con el Imperio Romano luego de las invasiones de los llamados pueblos bárbaros. En este mapa están viendo distintos nombres de los pueblos que fueron ocupando el espacio antiguo del Imperio Romano,
repito, el Imperio Romano de Occidente, porque si ustedes ven, el Imperio Romano de Oriente permaneció más o menos intacto hasta el año 1300, hasta que finalmente para fines del 1400 desaparece. Y eso marcaría uno de los hitos que sería el fin de la Edad Media. Entonces nos concentramos en lo que ocurre en el sector occidental del Imperio Romano, cómo se disgregó esa unidad, y esos espacios antiguamente unificados y gobernados por un poder central muy rígido, se convierten en diferentes territorios que están gobernados por distintos pueblos, y a su vez estos pueblos tienen pequeños caudillos que van ocupando el poder. Por lo tanto, esa unidad se pierde. Tengan en cuenta, según lo que leyeron en el texto de Duby, que siempre permaneció una memoria del Imperio Romano. Siempre se lo tomaba como un referente cultural y era una aspiración volver a ser el Imperio Romano. Por eso vamos a ver, o seguramente ya lo han leído, de diversos renacimientos en el sentido de volver a esa cultura romana. Fíjense que siempre estuvo como latente esa cuestión romana, porque los pueblos bárbaros aspiraban de hecho a emular a esa cultura que había desaparecido. Si leyeron el texto de Duby, habrán visto que muchos de los caudillos de estos pueblos bárbaros aceptaban cristianizarse, o sea, eran bautizados, aceptaban el bautismo. ¿Por qué aceptaban ser cristianos? Porque el cristianismo expresaba a esta romanidad y expresaba la civilización. Entonces, asumir el cristianismo era como civilizarse, aceptar la civilización y obedecer a lo único que quedó como expresión de unidad, que fue la Iglesia Católica y su imagen del Papa. ¿Qué quiere decir esto? Nos encontramos con un mapa de Europa dividido en muchos pueblos diferentes, con caudillos territoriales que ejercían su poder en pequeños sectores, llamados feudos a veces, y una superestructura que sería la Iglesia Católica, que era la única que más o menos mantenía la unidad, esa antigua unidad que había tenido el Imperio Romano. Fíjense que en realidad, en términos actuales, la Iglesia Católica era como una empresa transnacional. ¿Por qué? Porque tenía filiales en distintos países y tenía otra ventaja, un idioma común. Cada pueblo que invadió sectores del Imperio Romano tenía un idioma propio, una lengua propia, que se unió con el latín y dio versiones diferentes en cada región. Pero los representantes de la Iglesia Católica, los sacerdotes o los monjes, hablaban una lengua común que era el latín, y les permitía comunicarse a personajes que habían nacido en lo que es el actual territorio de Italia con otros del territorio inglés o francés. Por lo tanto, eso es bien interesante también, ¿no? Como dentro de esta estructura muy dividida había una superestructura, ¿no? Que era la Iglesia Católica, y que daba una cierta unidad y mantenía vigente la memoria del antiguo Imperio Romano. Entonces, bueno, ¿qué nos estamos encontrando en la Edad Media, o lo que nosotros estamos explorando de la Edad Media? Un territorio de la Europa occidental dividido en pequeños territorios, con muchos pueblos diferentes que en general guerreaban entre sí, trataban de conseguir más tierras porque la riqueza se manifestaba a través de la tierra, y distintos pueblos bárbaros que incorporaban sus propias costumbres. Entonces esto es lo que nos estamos encontrando en la Edad Media, donde que es el tema que nosotros ahora vamos a avanzar en la cultura material.